Me senté en mi oficina y miré por la ventana, pensando en qué montón de mierda se había convertido mi vida. El viento invernal soplaba afuera y el pronóstico del tiempo indicaba fuertes nevadas. Por supuesto, eso hizo feliz a la mayoría de la gente del pueblo, ya que todavía faltaban casi 3 semanas para Navidad. Sin embargo, algunas familias no estaban tan contentas. Se trataba del hecho de que la tasa de desempleo en el condado ahora superaba el 14%. Esto significaba que mucha gente se quedaba sin trabajo. Cogí un letrero de mi escritorio y lo miré. Es Tom Ambrose, presidente. Recordé el día en que compré la estación de radio con una ligera tristeza, pero con gran orgullo. Verá, soy dueño de la única estación de radio en la ciudad y el condado, WJTW 1590 AM. Mientras me sentaba en mi oficina y veía cómo el viento agitaba los remolinos de nieve, mi estado de ánimo fluctuaba entre sombrío y, con suerte, incluso la música navideña que sonaba por los parlantes de mi oficina no me llenaba de alegría navideña como suele suceder. Estos fueron tiempos desesperados para mí, ya que estaba en peligro de quiebra. Pero tenía un plan que, con suerte, me sacaría de problemas. Todo comenzó hace casi 18 meses cuando Windward Sporting Apparel Company anunció que estaba cerrando todas sus operaciones en Estados Unidos. Solo quedaron 2 fábricas, una en Nueva Jersey y otra cerca de Milton, Carolina del Norte, mi ciudad natal. Nuestra fábrica local era el 5º empleador más grande de la zona. Hubo muchos rumores sobre el cierre de la fábrica, pero al final se tomó la decisión de cesar todas las operaciones. La fábrica cerró en solo 2 semanas, dejando a casi 200 personas sin trabajo. Fueron 200 empleos directos. El vecindario probablemente perdió otros 300 o 400 empleos indirectos debido al cierre de la fábrica. A esto le siguió el anuncio de que la tienda Walmart local cerraría sus puertas después de que se abriera una supertienda a 20 millas de distancia. Luego, varios otros negocios cerraron o se reubicaron, incluida CVS Pharmacy. Entonces la economía nacional se desplomó. El desempleo en nuestra área estaba entre el 14 y el 15% y amenazaba con aumentar a medida que colapsara la economía en nuestra área. La estación de radio perdió alrededor del 40% de sus anunciantes y ahora estaba luchando para pagar mis facturas. Tenía deudas hipotecarias por la estación y por el terreno que había comprado para la nueva torre. Además, acababa de enterarme de que Edgar Brenner, el titular de la hipoteca de la tierra, insistía en ejecutarla. Mi deuda era de solo $337,000, pero si no podía poner la hipoteca en orden, perdería la tierra y todo el dinero que había invertido en ella. Parecía que todo lo que hacía era hacer malabares con las facturas y mantener a los lobos alejados de la puerta. Tener mi propia estación de radio fue un sueño de toda la vida. Siempre me habían fascinado todas las formas de transmisión, pero especialmente amaba la radio. Pero debido a todos mis problemas recientes, mi confianza se vio gravemente afectada. Sin embargo, mi amor por la radio permaneció. En mis clases de negocios me enseñaron que si sigues perdiendo dinero tienes que reducir tus pérdidas. Pero no quería renunciar a la estación. Mi historia de amor con la radio comenzó cuando estaba en 2º grado. Fue entonces cuando noté por primera vez la radio de tubo que mi mamá siempre tenía encendida en la cocina. Tenía un sonido agradable, suave y cálido. Por la mañana, mamá lo sintonizaba en su estación favorita, WNU en la ciudad de Nueva York. Y William B. Williams llenaba la habitación con una conversación amistosa y música tranquila. En los fríos días de invierno miraba la radio y envidiaba al señor Williams. Él estaba en un lugar cálido y seguro, mientras que yo tenía que salir pronto al frío para ir a la escuela. Por supuesto, en ese momento no tenía idea de que el señor Williams probablemente tenía que levantarse a las 4 de la mañana y caminar penosamente por el tráfico de la ciudad de Nueva York con un frío gélido para llegar a ese lugar cálido y seguro. En cualquier caso, creo que fue entonces cuando me enamoré de la radio. Mi amor por la radio creció con los años y cuando llegué a la secundaria se había convertido casi en una obsesión. Y sí, yo era el tipo que hacía los anuncios matutinos.
Estaba lo más cerca posible de la radio en ese momento. Y sí, también fui uno de esos bichos raros que ayudaron con las ayudas audiovisuales para la escuela. Poco después de que comenzara la escuela, encontré un trabajo. Fue a tiempo parcial durante el año escolar y a tiempo completo durante el verano. Puse una gran parte del dinero que gané en una cuenta de ahorros a la que llamé fondo de mi estación de radio. Continué trabajando en la universidad y ahorrando dinero. Tenía calificaciones lo suficientemente buenas como para obtener una beca financiada por el Estado y mis padres pagaron el resto mientras yo estudiaba un título en negocios. Quería especializarme en comunicaciones, pero también sabía que un título en negocios no estaría de más cuando finalmente tuviera mi propia estación de radio. Tan pronto como mis padres me dejaron en mi dormitorio durante mi primer año, me dispuse a buscar una estación de radio universitaria. Al final de mi primera hora en la universidad, ya estaba inscrito como voluntario. Los siguientes 4 años fueron geniales, y en mi último año fui ascendido a gerente de estación de radio. Y aún más maravilloso, era un trabajo remunerado. Recibí $500 al mes por administrar la estación. El único inconveniente fue que tuve que socializar con Chad Duncan el tercero. Chad era un snob insufrible. Desafortunadamente, también era el editor del periódico escolar. Los padres de Chad eran bastante ricos y poseían varios periódicos y revistas en el noreste, y él les dijo a todos quién era, cuánto dinero tenían sus padres y que algún día dirigiría Tristar Media. Como dije, era un snob insufrible. Sin embargo, tuve que conversar con él en todos los eventos escolares para planificar la publicidad adecuada en el campus. También tuve que conversar con él en las reuniones trimestrales de presupuesto en las que insistía la escuela para todas las organizaciones que recibían dinero de la universidad. Comencé a asistir a estas reuniones cuando era estudiante de segundo año y rápidamente me involucré en mi tercer año cuando se decidió que sería el próximo gerente de la estación. Durante su tercer año, Chad se convirtió en editor del periódico escolar, lo que solo infló aún más su ego. Nos conocimos por primera vez cuando presenté mi presupuesto al comienzo de mi último año. La estación necesitaba desesperadamente reemplazar un montón de equipos viejos. Lo juro, Marconi debe haber construido algunos de nuestros equipos, tan viejos que eran. Chad también quería aumentar el presupuesto para comprar un nuevo sistema informático, a pesar de que las computadoras actuales tenían menos de 3 años. También quería comprar muebles nuevos para las oficinas del periódico. Cuando finalmente se aprobaron los presupuestos, la estación de radio recibió un aumento de $440,000 y el presupuesto del periódico se redujo en $225,000. No hace falta decir que Chad estaba furioso. El presupuesto del periódico se redujo porque se digitalizó hace unos años. Solía ser que el mayor gasto era la impresión, pero en estos días imprimían mucho menos que los periódicos reales. La mayoría de los estudiantes leen el periódico a través de una aplicación en sus teléfonos. A Chad no le importaba. Ahora odiaba la estación de radio, y especialmente a mí, ya que yo era el gerente de la estación. Desde que conocí a Chad, supe que tenía una novia llamada Amanda Edwards. Ella no era deslumbrante, pero de todos modos era muy agradable. Habían estado juntos desde el comienzo del primer año, pero luego Chad la dejó de repente a mediados del último año. Esto realmente molestó a Amanda, quien, además de especializarse en diseño de interiores, era una de las columnistas del periódico escolar. Amanda se fue a trabajar a la estación de radio, lo que amargó aún más a Chad contra la estación de radio y contra mí. Le di a Amanda un trabajo como reportera itinerante y le asigné una columna editorial semanal. Aunque Chad la rechazó, estaba indignado de que la hubiera aceptado en la estación de radio. Entonces la ira de Chad se derramó sobre el periódico escolar. Comenzó a criticar a la estación de radio en cada número. Nosotros en la estación de radio, por supuesto, contraatacamos. Luego, Chad se quejó con el presidente de la universidad de que estábamos desperdiciando nuestro presupuesto en pizza y cerveza. Aunque teníamos fiestas semanales de pizza y cerveza en la estación de radio, pagábamos por ello. De nuestros propios bolsillos. Aún así,
Tuve que ir ante la junta disciplinaria. Chad apareció con fotos de algunas de nuestras fiestas. Aparecí con recibos que mostraban a dónde iba cada centavo gastado del presupuesto de la estación. Obviamente, no habíamos hecho nada malo y no se tomaron medidas disciplinarias contra la estación o contra mí. Sin embargo, pensé que toda la disputa era tonta y traté de enterrar el hacha de guerra. Chad vio esto como debilidad e intensificó sus ataques. Tomó algunas semanas, pero obtuvimos nuestra venganza. O pensamos que lo hicimos. Con la ayuda del estudiante de informática Billy Williams. Cada semana, cuando el artículo estaba listo para su publicación, Chad lo revisaba por última vez. Luego transferiría digitalmente el producto terminado a la imprenta y lo publicaría en línea. Billy descubrió una manera de interceptar el artículo terminado y sustituirlo por el que escribimos. No hicimos nada horrible, solo insertamos historias ridículas, docenas de limericks y solo la mitad de cada puntaje deportivo. Publicamos algunos editoriales tontos que exigían siesta en cada clase. También publicamos un artículo exigiendo que los bebederos dispensen cerveza en lugar de agua. Cuando salió el periódico, Chad estaba furioso. La mayoría de su personal pensó que era muy gracioso, lo que lo cabreó aún más. No podía entender por qué estaba tan molesto. Según todos los informes, fue el mejor número del periódico en años. Queríamos avergonzar a Chad, pero las cosas se pusieron en nuestra contra. Sin embargo, Chad no lo veía así. «¡Hijo de puta!», gritó Chad, irrumpió en mi oficina y arrojó una copia del periódico sobre mi escritorio. «Tú hiciste esto. Arruinaste el periódico». Chad estaba tan enojado, la baba volaba desde su boca. «No sé cómo lo hiciste, pero lo hiciste. No lo olvidaré». Terminando su diatriba, Chad saltó de la estación de radio y sonreí, sacando el incidente de mi mente. Una de las cosas buenas de nuestra broma fue que el periódico había dejado de imprimir artículos desagradables sobre nosotros. Pensé que finalmente se había calmado y había dejado atrás el incidente. Pero la verdad era que la administración ya había sido dura con Chad. Pensaron que estaba abusando de su puesto en el periódico, y Chad era el tipo de persona que no perdona y nunca olvida. Poco después de que se publicara el periódico falso, Amanda y yo comenzamos a salir. Al principio eran solo citas casuales, pero a medida que pasaba el tiempo, las cosas se pusieron más serias. Al principio solo pensaba en Amanda como voluntaria. Luego nos hicimos amigos y finalmente comenzamos a salir. Después de desarrollar una relación cercana, nos mudamos juntos y vivimos en el mismo apartamento durante los últimos 3 meses de escuela. Para entonces, estaba completamente enamorado de ella. Pensé que ella sentía lo mismo por mí. De todos modos, 6 meses después de graduarnos, Amanda y yo nos casamos. Amanda consiguió un trabajo como diseñadora de interiores para una gran empresa. Al mismo tiempo, conseguí un trabajo como corredor de bolsa para una gran organización financiera. Los dos ganábamos un dinero decente, pero odiábamos nuestros trabajos. Amanda odiaba a la mujer para la que trabajaba. Y odiaba vender los instrumentos financieros que creó nuestra empresa. Las consideraba inversiones defectuosas. Sin embargo, las cosas continuaron durante un año. Hasta que un día Amanda llegó a casa y me informó que renunciaba a su trabajo. Ella había decidido que quería comenzar su propia empresa de diseño de interiores. Estaba un poco molesta porque Amanda no había considerado oportuno discutir esto conmigo primero. Sin embargo, quería apoyar a mi esposa en su nuevo esfuerzo. Así que lo dejé así. Debería haberme dado cuenta de que esta fue la primera señal de alerta sobre mi matrimonio. Con solo un ingreso estable, pagaba la mayoría de las facturas. Desde que nos casamos. Cada vez que recibía un premio, lo dividía entre la fundación de nuestra nueva casa y la fundación de mi estación de radio. El 80% fue al fondo de la casa nueva y el 20% al fondo de la estación de radio.
Y si Amanda recibía dinero en efectivo por su trabajo, transferiría ese dinero a la nueva cuenta de la casa. Sin embargo, después de que Amanda renunció a su trabajo sin discutirlo, cambié la forma en que se distribuían los bonos. Ahora serían 50-50. Amanda no estaba contenta con este cambio y ya no contribuyó con un centavo al fondo de la nueva casa. Esta fue la bandera roja número 2, y la pasé por alto por completo. Aproximadamente un año después de eso, los jefes de mi trabajo decidieron que estaba haciendo un muy buen trabajo. Entonces me ofrecieron una nueva oficina en Greenville, Carolina del Norte. Pensé que Amanda tocaría el techo cuando abordé el tema. Pero para mi sorpresa, ella estaba encantada. Porque Amanda se enfrentaba a empresas de diseño de interiores más grandes en nuestra oficina actual. Su negocio no estaba creciendo tan rápido como ella quería. La idea de mudarse a una ciudad más pequeña la intrigó. La mudanza se realizó sin problemas y el negocio de Amanda creció. Sin embargo, todavía no ganaba tanto dinero como lo hacía trabajando para una gran empresa de diseño de interiores. Por otro lado, recibí una bonificación por mudarme a Greenville. También recibí una bonificación por abrir una oficina y dotarla de personal en menos de un mes. Y finalmente, recibí una bonificación por hacer que la oficina fuera rentable dentro de los primeros 6 meses de operación. Aún así, odiaba el trabajo. Pero nos instalamos en nuestro nuevo lugar en una casa alquilada y nuestras vidas continuaron. Los fines de semana, Amanda y yo íbamos a explorar los pequeños pueblos de los condados que rodean Greenville. Amanda siempre buscaba muebles y accesorios que pudiera usar en su negocio. Yo, por otro lado, estaba buscando radios antiguas. Hasta ahora, he comprado 5 de ellos y uno de ellos es el modelo exacto que usó mi madre en la cocina hace tantos años. Una de esas excursiones de un día cambió nuestras vidas para siempre. Ese día decidimos visitar el pequeño pueblo de Milton. Después de recorrer todas las tiendas de antigüedades en una parte de la ciudad y almorzar en un lindo restaurante, decidimos explorar un poco más de la ciudad. Giramos por una calle lateral de la vía principal y terminamos en un lindo vecindario residencial. Quería regresar, pero Amanda deseaba seguir deambulando por el vecindario. Le recordé a mi esposa que había varias otras tiendas de antigüedades al otro lado de la ciudad que aún no habíamos explorado. Sin embargo, le fascinaba la variedad de casas en diferentes estilos. Estábamos doblando una esquina cuando Amanda vio un majestuoso colonial de 2 pisos a unas 2 cuadras de distancia. Ella insistió en que le echáramos un vistazo y, cuando nos acercamos, Amanda se emocionó al ver un letrero de venta en el patio delantero. No solo estaba la casa a la venta, sino que ese día estaba abierta. Amanda prácticamente me arrastró por las escaleras y el agente de bienes raíces se alegró de tener a alguien a quien mostrarle la casa. Al parecer no había sido un día muy bueno. De todos modos, Amanda siguió a la casera revisando cada rincón de la casa. Por lo que pude ver, la casa estaba bien construida pero necesitaba reparaciones. Habiendo mirado la casa una vez, Amanda quería caminar por ella de nuevo. Sin embargo, encontré algo mucho más interesante para mí. Descubrí una estación de radio ubicada en el campo detrás de la casa. Mientras mi esposa miraba alrededor de la segunda casa, me acerqué a la estación. El letrero al frente WJTW 1590 AM. Tu emisora de radio nativa. Las letras I y O en la palabra radio estaban tan descoloridas que eran casi invisibles. Encontré a la señorita Silvia Porter en una oficina dentro de la estación. Debo haberla asustado porque pensó que había cerrado la puerta. Rápidamente supe que ella era dueña tanto de la casa que mi esposa había investigado como de la estación de radio. Ella y su esposo dirigieron la estación durante 32 años. Al principio vivían en parte de la estación de radio. Después de que Mr. Porter expandiera el edificio, agregó 2 dormitorios, un baño, una pequeña sala de estar y una cocina al edificio original de la estación. También instaló una chimenea en la sala de estar. Después del nacimiento de 2 niñas,
Mr. Porter construyó una casa colonial de 2 pisos al otro lado del campo. Mrs. Porter dijo que hace 2 años su esposo murió causando que sus ojos se nublaran. Trató de seguir dirigiendo la estación, pero su corazón no estaba en ella. La estación estuvo a la venta durante más de 1 año, pero nadie mostró interés en ella. Finalmente, hace 5 meses Mrs. Porter cerró la estación. Además, la licencia de la estación estaba pendiente de renovación y ella no tenía intención de renovarla. Su plan era simplemente vender la tierra. Al hablar con Mrs. Porter, tuve la impresión de que estaba desesperada por mudarse a Florida para estar cerca de sus hijas. Y hasta ahora estaba muy desanimada porque no solo nadie estaba haciendo ofertas por la propiedad, sino que las 2 últimas ofertas por la casa habían fracasado. Ninguno de los compradores potenciales pudo obtener financiamiento. Entonces la gente convenció a Miss Porter de que no buscara financiamiento por su cuenta, pero ahora ha comenzado a reconsiderar esa decisión. Editar cuanto más hablaba con las señoritas Porter, más me animaba. Tenía tantas ganas de ser dueño de esta estación de radio que casi podía saborearla. Le dije que estaba muy interesado, pero que no tenía suficiente dinero. Sorprendida por mi interés, Mrs. Porter rápidamente me ofreció una hipoteca sobre la propiedad. Cuando volví a encontrarme con mi esposa, mi corazón latía a una velocidad vertiginosa. Antes de que pudiera decir una palabra, Amanda me informó que se había enamorado de la casa y quería hacer una oferta. Ella pensó que la casa podría convertirse en un escaparate para su negocio. Mientras tomaba una taza de café, le conté sobre la estación de radio y su disponibilidad. Me ofrecía hacer una oferta por ambas propiedades. Cuando describí por primera vez mi idea de comprar la casa y la estación de radio, Amanda dudó. Ella sintió que deberíamos usar los 2 fondos para desembolsar la mayor cantidad para la casa y usar el resto para hacer las reparaciones necesarias. Aunque la casa estaba bien construida y era robusta, Mrs. Porter hizo poco por mantenerla. Fue necesario pintarlo por dentro y por fuera y reemplazar el piso. Además, habían aparecido grietas en algunas de las ventanas y la terraza del porche necesitaba reparación. Algunos de los husillos de la barandilla estaban rotos y necesitaban reparación o reemplazo. Sabía que Amanda se asustaría si rechazaba rotundamente su idea. En cambio, le expliqué que estaba seguro de que podríamos obtener un trato mucho mejor por la casa si comprábamos ambas. También le dije a Amanda que confiaba en poder convencer a la señorita Porter de que financiara la venta de la estación y la casa. Al final de nuestra conversación, Amanda estuvo de acuerdo. Ofrecimos 200,000 por la casa, y después de investigar el valor de los 10 acres en los que se encontraba la estación, llegué a la conclusión de que valían 775,000. Luego determiné el valor de depreciación del equipo de la estación y ofrecí unos 100,000 por él. Mrs. Porter aceptó la oferta y acordó financiar la venta de la casa al 4% de interés y la estación al 7% de interés. Ese mismo día, firmamos los papeles. 4 semanas después, cerramos la venta de la casa y la estación. Amanda y yo estábamos encantados. Pusimos down 30,000 por la casa y yo puse 20,000 por la estación. El saldo en la cuenta de la nueva casa se usó para comenzar la restauración, y usé los 8,000 restantes en la cuenta de la estación de radio como fondos operativos. Nos mudamos a la nueva casa 2 días después de que se cerró el trato. El viaje a Greenville tomó aproximadamente 45 minutos en cada sentido. Rápidamente aprendí a odiarlo, pero me contuve diciendo que ahora era dueño de la estación de radio. Además, el sueldo fijo alivió el estrés de lidiar con ambas hipotecas. Una vez que nos mudamos a la casa, inmediatamente comenzamos a renovarla. Contraté a un pintor para pintar el interior de la casa y luego el exterior. Al mismo tiempo, Amanda contactó a una empresa de pisos. Nos convencieron de reacabar los pisos de madera noble en el piso principal, instalar alfombras en las escaleras y en los dormitorios. También nos convencieron de colocar baldosas en la cocina y los baños. Amanda luego hizo arreglos para que un manitas arreglara las ventanas y las barandillas rotas.
En cuanto a la estación de radio, lo primero que hice fue contactar a Scott Warnard. Era el ingeniero contratado de Miss Porter. Le pedí que hiciera una evaluación completa de lo que necesitaba la estación de radio en orden de importancia. Cuando Scott terminó, era un informe detallado sobre cada pieza de equipo en la cadena de sonido. Fue todo el equipo desde el estudio principal a través de los limitadores y monitores hasta el transmisor. También incluía todo lo que salía a la torre. Algunas pequeñas piezas de equipo, en su opinión, deberían haber sido reemplazadas de inmediato. Sin embargo, insistió en que necesitaba un programa de automatización nuevo y mejorado, dijo Tom Scott, señalando un sistema de automatización que él recomendó. Con este sistema, literalmente puede manejar la estación usted mismo. Eso me convenció, y aunque el sistema de automatización costó casi $4,000, lo compré. Entonces decidí programar la emisora con éxitos de los 60, 70 y 80, así como clásicos del country. No tenía idea de lo que querían los oyentes, pero pensé que funcionaría hasta que lo descubrí. Al final resultó que era exactamente lo que querían los oyentes. Otra cosa que Scott compartió me llamó la atención. Antes de morir, Fred había contratado a un ingeniero de transmisión de Washington para hacer un estudio de viabilidad sobre el traslado de la torre de la estación 20 millas más cerca de Greenville. El estudio mostró que tal reubicación proporcionaría una señal fuerte dentro de los límites de la ciudad de Greenville. También supe que Fred ya había presentado una solicitud para la nueva ubicación de la torre ante la FCC y que había sido aprobada. Sin embargo, la solicitud vencía en 3 meses. Solicité de inmediato una prórroga, que finalmente se me concedió, pero el principal obstáculo en este plan fue el costo. El costo total de construir una nueva torre y un sistema de tierra sería de aproximadamente unos $125,000, y eso sin contar el costo del nuevo terreno en el que se ubicaría la torre. Era dinero que no tenía. Así que puse el proyecto en espera y simplemente reanudé la aplicación, tratando de recaudar los fondos necesarios. Me tomé una semana de vacaciones para ayudar con las renovaciones del hogar y programé la música en el nuevo sistema de automatización. Una vez que se cargó la música, agregué identificadores de estación y notas. Luego volví a encender la estación. Maravilla de maravillas. La respuesta de los residentes de todo el vecindario fue abrumadoramente positiva. Y 2 días después de que la estación volviera a estar al aire, mi primer anunciante cruzó las puertas. Era Herb Kanner, dueño de la funeraria local. Empecé a trabajar. Durante los próximos 18 meses. Solo 2 cosas ensombrecen mi pedacito de paraíso. La primera era que todavía odiaba mi trabajo, especialmente el viaje diario al trabajo. La segunda sombra fue que descubrimos que Amanda no podía tener hijos. Estaba devastado por esta noticia. Pero sorprendentemente, Amanda no estaba molesta. Y ella se negó rotundamente a considerar la adopción. Esta debería haber sido mi tercera bandera roja con respecto a Amanda. Pero, por supuesto, yo también me lo perdí. De los 2 problemas, solo pude resolver uno. El segundo, tuve que aprender a aceptarlo. Entonces, una noche, le expliqué a Amanda que quería dejar mi trabajo en Greenville. Ella estaba muy molesta y asustada cuando le conté mis intenciones por primera vez. Su negocio de diseño de interiores no estaba creciendo de la manera en que pensaba que lo haría. De hecho, Amanda todavía ganaba solo alrededor del 80% de lo que ganaba trabajando para otra persona. Amanda insistió en que me despidieran. Así que decidí que la mejor manera de manejarlo era mostrarle los beneficios en blanco y negro. Al día siguiente en el trabajo, tenía todo lo que necesitaba hacer listo a media mañana. Pasé el resto del día trabajando en una hoja de cálculo para mostrarle a Amanda cómo podía dejar mi trabajo y nuestro estilo de vida no sufriría. Pude demostrar que el dinero que estaba invirtiendo en la estación podía cubrir todos menos alrededor de $1,000 al mes de nuestros gastos. Y eso, estaba seguro, estaría más que compensado porque tendría más tiempo para vender publicidad. Aún así,
esos $1000 serían suficientes para que Amanda retrocediera. Así que decidí ofrecer una última opción en la que me daba vergüenza no haber pensado. Anunciaba el negocio de mi esposa gratis en la estación de radio. Las cosas iban a su manera esa noche, pero a Amanda realmente le gustó la idea de que Amanda anunciara su negocio de forma gratuita en la estación de radio. Y le gustaba especialmente la idea de expresar sus propios comerciales. Realmente no podía creer que no le hubiera ofrecido a Amanda los comerciales antes, supongo que estaba demasiado ocupado buscando nuevos anunciantes que pagaran. Mi plan de negocios era simple. Visité al menos una docena de negocios cada semana. Algunos eran anunciantes existentes, pero la mayoría no. Me presentaría al propietario o gerente y les daría pequeños bolígrafos promocionales, blocs de notas o un calendario. Luego les contaría sobre los beneficios de la publicidad en la radio y les daría una lista de nuestras tarifas. El último consejo fue que los animé a expresar sus propios anuncios para que su negocio pareciera más personal. De esa manera, los nuevos clientes no entrarían en su tienda como extraños. Durante los siguientes 3 años, viví mi sueño. Tenía una esposa a la que amaba y que creía que me amaba a mí. Había realizado el sueño de toda mi vida de tener una estación de radio y me iba bien. Pero como dije, mi vida se había deslizado del nivel más alto a un montón de basura. Llegó al punto en que estaba a punto de perderlo todo. Sin embargo, no me di por vencido y poco a poco traté de abrirme camino. Era una batalla que tenía que ganar para mí y para todos los que dependían de la estación. Uno de los que dependía desesperadamente de la estación era Lou Talbot. Trabajó el tercer turno en la planta de Barlovento. Lou fue DJ en varias ciudades importantes durante 20 años hasta que su adicción al alcohol lo afectó un mes después de que la estación volviera a emitirse. Me di cuenta de que necesitaba más voces que solo yo y, a veces, Amanda. Pero no estaba segura de poder pagarle a nadie. Pero un día Lou entró y se presentó. Al principio no sabía qué sentir por él. Aunque solo eran las 11 de la mañana, podía oler el alcohol. Sin embargo, me intrigó cuando comenzó a contarme sobre todas las estaciones de radio para las que trabajaba. Me arriesgué y lo contraté para presentar un programa de 7 a 9 de la mañana. Cuando la gente se enteró de que había contratado a Lou, me advirtieron que estaba cometiendo un error. Pero Lou era religioso. De lunes a viernes llegaba puntual y una de las reglas que establecí era no beber antes ni durante su espectáculo. Al principio, Lou dejó de beber hasta la tarde. Luego lo limitó solo a los fines de semana. Finalmente, renunció por completo. A medida que Lou se volvió más sobrio, amplié sus responsabilidades y aumenté su sueldo. Su programa matutino tuvo un comienzo incómodo porque hacía mucho tiempo que no trabajaba en el aire y Lou había trabajado antes de que alguien más se sentara en el escritorio. Pero gradualmente Lou se acostumbró y los oyentes amaron su programa. Su espectáculo fue una mezcla de música e historias. Lou contó historias de su vida y de la historia del vecindario. También contó historias sobre las personas únicas que conoció en el vecindario y en todos los lugares donde vivió. Eran historias de lucha, sacrificio, tragedia, amor, éxito y redención. Me maravillé de cómo constantemente inventaba historias nuevas y diferentes para transmitir. Sin embargo, Lou nunca pudo dominar el buen funcionamiento del control remoto y constantemente estropeaba las cosas. A pesar de sus constantes errores. O tal vez por ellos, los espectadores amaban a Lou. La siguiente persona en encontrar refugio en la estación fue un joven pelirrojo delgado y con granos que entró al edificio un día. Aparentemente no se había lavado en mucho tiempo, porque podía olerlo a 15 pies de distancia. Más tarde supe que el padre de Jimmy había abandonado a la familia. Su madre luchó contra el alcoholismo mientras intentaba criar a 4 hijos. ¿Qué puedo hacer por ti, hijo? Se lo pregunté. El chico parecía presa del pánico. Lo siento. Me iré. Hola. Me volví hacia él cuando rápidamente se volvió para irse.
¿Cuál es tu nombre? Jimmy Saunders, señor, dijo mientras se volvía hacia mí. Bueno, Jimmy Saunders, ¿te gustaría un recorrido por la estación? ¿En serio? Eso sería genial. Preguntó incrédulo y luego agregó, si no sería demasiado problema. No hay problema, traté de tranquilizarlo. No hay nada mejor que mostrarle a la gente tu estación de radio. Aunque realmente no lo considero mi estación de radio, lo considero propiedad de la gente del condado de Calvary. Jimmy me recordó a mí mismo, solo que sin las espinillas y el pelo rojo. Estaba completamente hipnotizado por todo lo que veía. Me divirtió ver la cara de Jimmy iluminarse de asombro mientras íbamos de una habitación a otra. Estaba observando a un hombre que acababa de ser picado por el insecto de la radio. Cuando terminó la gira, vi que Jimmy no quería irse, así que le pregunté si quería ser voluntario en la estación. La cara de Jimmy se iluminó como un árbol de Navidad y asintió vigorosamente. Tomé 2 camisetas con el logo de WJTW y se las tendí a Jimmy. Los tomó y los agarró con fuerza contra su pecho. Por la expresión de su rostro, estaba claro que apreciaba las 2 camisetas infinitamente más de lo que había pagado por ellos. Sin embargo, hay una cosa. Traté de descubrir cómo decir lo que había que decir sin abrumar al chico. Si vas a trabajar aquí, tendrás que ducharte antes de venir. La expresión del rostro de Jimmy pasó de pura alegría a pánico absoluto. Nosotros no tenemos agua corriente en nuestra casa. La tubería estalló y mamá no tiene dinero para arreglarla. No hay más clases de gimnasia en la escuela, así que no puedo usar las duchas en el vestuario. Eso no es un problema, Jimmy, dije con calma. Solo trae ropa limpia mañana y puedes ducharte aquí. Así es como Jimmy empezó a trabajar para mí. Al principio solo limpió la estación. Pero luego comencé a enseñarle cómo usar el equipo en el estudio de producción. Aprendió rápido y pronto estuvo rodando comerciales. Entonces comencé a pagarle. Fue solo una semana, pero para Jimmy fue una fortuna. Gastó cada centavo comprando comida y ropa para sus hermanos. Después de 3 meses, le di el turno de noche al aire. Presentó un programa que continuó presentando nuestra música, pero cubrió eventos que sucedían en la escuela. El programa se hizo bastante popular y con él, la popularidad de Jimmy en la escuela comenzó a crecer. Ya no era el apestoso marginado, ¿no? Le enseñé a Jimmy a instalar equipos en los estadios de fútbol e incluso a dirigir el juego o ser el comentarista de colores durante la temporada de fútbol. Finalmente, contraté a Jimmy para que presentara el programa de la tarde. Eso fue hace 2 años, y ahora Jimmy estaba siendo considerado para un puesto de DJ en un mercado mucho más grande. Y fue Jimmy quien me dio la solución a una posible crisis relacionada con los partidos de fútbol de la escuela secundaria. El problema era que había 5 escuelas secundarias en el condado y cada una de ellas quería una estación de radio para transmitir sus juegos de los viernes por la noche. Me di cuenta de que si transmitía los juegos de una escuela en detrimento de las otras, corría el riesgo de alienar a los fanáticos de esos equipos. Jimmy ideó una solución única. Dado que las escuelas juegan 10 juegos por temporada, sugirió transmitir 2 juegos para cada escuela. Además, sugirió contratar estudiantes para asistir a los otros 4 juegos. Usarán grabadoras de voz digitales para grabar momentos importantes de los otros juegos. Al día siguiente, editaríamos las grabadoras con imágenes del juego que transmitimos y lo mostraríamos en el programa deportivo del sábado por la mañana. Este esquema resultó muy popular y resolvió quizás el mayor problema. Aproximadamente 2 años después de comprar la estación de radio, encontré un terreno ideal para la instalación de una nueva torre. Era una parcela de 10 acres, lo más cerca que podía reubicarme legalmente bajo la solicitud que Fred había presentado originalmente. La parcela de 10 acres pertenecía a Edgar Brenner, uno de los grandes agricultores de la zona. Edgar tenía fama de hombre de negocios despiadado y me lo demostró. Tenía 1.500 acres de tierras agrícolas de primera calidad. De hecho,
tenía 1.490 acres de tierra privilegiada. Los 10 acres que me interesaban eran bastante pantanosos. De hecho, solo un acre de este tramo estaba completamente seco. A pesar de esto, el señor Brenner me dijo que quería $8.000 el acre. Esas eran las tarifas para las tierras agrícolas de primera calidad y este tramo definitivamente no lo era. Sin embargo, él no se movió porque lo había pensado detenidamente y sabía que era perfecto para mí. Solo necesitaba 5 acres, así que traté de que Edgar me vendiera 5 acres en la carretera, pero me dijo que tenía que comprar los 10 o no habría trato. No me importa en absoluto si vendo la tierra o no, me dijo por teléfono. Sin embargo, contrataré una hipoteca a 5 años con un interés del 9%. La tasa prevaleciente en el banco era del 3 al 4%. El señor Brenner había discutido el financiamiento con bancos locales y sabía que no me financiarían. Busqué por todas partes. Otro pedazo de tierra, pero no surgió nada adecuado. Si quisiera la tierra, tendría que humillarme y aceptar los términos del señor Brenner. Finalmente compré el terreno cuando me di cuenta de que la estación podía pagar la hipoteca, incluso en los estrictos términos de Edgar. Aproximadamente 6 meses después de comprar el terreno, el negocio mejoró y necesitaba un contador a tiempo parcial para hacer la contabilidad, contestar el teléfono y hacer la facturación. Necesitaba a alguien durante 20 horas y quería pagar unos $200 a la semana. Así que puse un anuncio diciendo que estaba contratando. Incluso puse un pequeño anuncio en un periódico de Greenville que estaba siendo destrozado, pero no obtuve una sola respuesta. Estaba a punto de renunciar a la idea y esperar hasta poder contratar a alguien a tiempo completo, pero una mañana llamaron a mi puerta. Cuando levanté la vista vi a una joven de 20 y tantos años. Su expresión facial me recordó a Jimmy's. Parecía muerta de miedo. Lamento molestarte, ella se disculpó dócilmente, pero no había nadie allí. ¿El trabajo aún está disponible? Ella me tendió un periódico desechado. Sí, respondí, estudiándolo. Era de baja estatura, con cabello castaño claro recogido en una cola de caballo. Su vestido estaba arrugado y sus zapatos estaban muy gastados. La joven era delgada, casi flaca. Aún así, tenía una cara bonita y una sonrisa agradable, aunque un poco tímida. La joven continuó mirando nerviosamente a su alrededor hasta que me recuperé. Por favor, siéntate, dije, señalando la silla frente a mí. Soy Tom Ambrose, dije, extendiendo mi mano sobre la mesa. Soy Tracy Brownson, respondió ella, estrechándome la mano. Así que háblame de ti, le pregunté. ¿Tiene un currículum? No, señor. Ella parecía conmocionada. No me di cuenta de que necesitaba uno. No hay problema, le aseguré con un gesto de la mano. ¿Tiene alguna experiencia en contabilidad? Ella sacudió la cabeza y miró al suelo. A decir verdad, llevar mis libros no requería ninguna experiencia en contabilidad. Grabamos todo en una hoja de cálculo de computadora. ¿Estás familiarizado con Windows? Ella levantó la vista y asintió con una pequeña sonrisa. Sé cómo usar un procesador de textos. ¿Qué pasa con las hojas de cálculo? Cuando ella negó con la cabeza. No. Sentí que este trabajo no era para ella, pero lo que sucedió después me hizo ver la entrevista de una manera completamente diferente. Mami. Escuché la callada llamada de un niño pequeño. Tracy se levantó instantáneamente de su asiento. Lo siento muchísimo. Esa es mi hija. La volveré a meter en el coche. No, llévala adentro, dije con una sonrisa. No me importa. La niña no tenía más de 3 o 4 años. Su fino cabello rubio estaba recién cepillado y tenía un lazo rosado. En cada esquina de la boca de la niña había restos de una piruleta. Ella tomó la mano de su madre y se chupó el pulgar. Cuando Tracy se sentó de nuevo, la niña se subió al regazo de su madre y apoyó la cabeza en el hombro.
¿Podemos comer pronto?, preguntó la niña. Tengo mucha hambre. Cállate, cariño. Iremos a comer cuando termine. Esta es mi hija, Kimberly. Tracy besó la cabeza de sus hijas. Metí la mano en mi armario y agarré un recipiente Tupperware. Lo abrí y se lo pregunté. ¿A la chica le gustan las galletas? Los ojos de Kimberly se iluminaron, pero miró interrogativamente a su madre. Cassie asintió y Kimberly tomó una de las galletas. Gracias. Una galleta no es suficiente, dije con una sonrisa, sacando 2 galletas del recipiente y colocándolas en la mesa frente a Kimberly. Necesitas al menos 2 más. ¿Qué tal tú, mamá? Estas son galletas caseras con chispas de chocolate que extraña Miers de la calle horneadas esta mañana. Ella nos los trae todas las semanas diciendo que nos está sobornando para que sigamos poniendo la misma música. Las fallas de WJTW Meyers estarán muy molestas si no intentas al menos un par. Kimberly devoró su galleta y Tracy mordió una de las suyas. Tracy mantuvo sus ojos en mí, probablemente tratando de averiguar si le iba a dar el trabajo o nada. Eché otro vistazo a Kimberly sentada en su regazo y decidí darle una oportunidad. Bueno, si estás interesado en el trabajo, es tuyo, dije mientras me ponía de pie. Vi cómo se iluminaban los ojos de Tracy mientras me agradecía la oportunidad. Ahora obtendré el formulario W9 y podremos procesarlo. Cuando estaba a punto de regresar a la puerta de mi oficina, escuché a Kimberly hacerle a su madre una pregunta que casi me rompió el corazón. Mami, ¿vamos a tener que dormir en el auto otra vez esta noche? Hace tanto frío ahí dentro. No será por mucho tiempo, cariño, respondió tristemente Tracy. Esperé unos segundos y luego volví a mi oficina. Si vas a trabajar aquí, al menos deberías saber dónde está el baño. Vamos, te daré un recorrido por la estación. Los guié a través de la parte de radio del edificio. Lo que más me llamó la atención fue la sorpresa de Kimberly cuando se dio cuenta de que se transmitía lo que estaba sonando en el estudio principal. Guardé la parte residencial de la gira para el final. Los propietarios anteriores usaban esta parte del edificio como su hogar. Criaron a sus hijos aquí hasta que pudieron permitirse construir esa casa colonial al otro lado de la calle. Mi esposa y yo compramos la casa y el lote al mismo tiempo. Los acompañé por las habitaciones del lado de la sala de estar y luego les hice una oferta. Esperaba que Tracy no se sintiera intimidada por esto. Oye, se me ocurrió que eres nuevo en la ciudad y probablemente aún no has tenido tiempo de encontrar un lugar, dije con incertidumbre. Si ya has encontrado un lugar o planeas quedarte en uno de los moteles, está bien. Pero si lo desea, puede usar esta parte de la estación hasta que encuentre algo propio. Pude ver que Tracy no estaba del todo contenta con mi oferta, así que traté de tranquilizarla. Mira, sé que suena un poco raro, pero mi novio diurno, Jimmy, ha pasado muchas noches aquí. Incluso mi chico matutino, Lou, durmió aquí cuando fumigaban su apartamento. De todos modos, estaba planeando poner cerraduras nuevas en la puerta del dormitorio, pero no lo logré. Si quieres, instalaré uno en el dormitorio grande y solo tendrás las llaves. Pero no me importa si quieres. Estaba claro que Kimberly quería que su madre aceptara la oferta, pero Tracy aún no estaba segura. Aunque sabía que estaban desesperados por encontrar un lugar para vivir, no iba a presionarlo. Tendría que ser su decisión. Si quieres, pondré los candados ahora mismo, dije, mirando mi reloj. Pero si no estás interesado, tengo que go. Puedes empezar mañana a las 9 de la mañana. Tracy miró a su hija y luego a mí. Realmente agradecería que pudiéramos quedarnos aquí. Tenías razón. Todavía no tenemos un lugar donde quedarnos. Tardé unos 15 minutos en poner un candado nuevo en el dormitorio y luego le entregué las llaves a Tracy. Señalé el refrigerador de la cocina. Creo que hay sobras de pizza y latas de refresco allí. Ayúdate a ti mismo con lo que sea que haya allí. Esas son las reglas aquí en la estación.
Si puedes encontrarlo, puedes comerlo o beberlo. Y no olvides las galletas en mi oficina. Por favor, termínalos para que no los vuelva a comer. Entonces Tracy comenzó a trabajar y vivir en la estación. Durante la primera semana, Tracy siguió fingiendo que pronto encontraría un lugar para vivir, pero sabía que Tracy no podía alquilar un armario por el dinero que le pagaba. Finalmente, al comienzo de la segunda semana, admitió que no tenía a dónde ir. Tracy me dijo que dejó a su novio abusivo cuando él comenzó a golpear a Kimberly. Le di permiso para quedarse aquí todo el tiempo que quisiera. Contratar a Tracy fue una de las mejores decisiones que he tomado. Dominó el programa de hoja de cálculo en menos de una hora. Tracy reorganizó el sistema de archivo para que pudiéramos encontrar algo. Ella creó un cronograma de facturación para nuestros clientes y una plantilla para nuestras facturas. Solo la contraté por 20 horas, pero Tracy trabajaba al menos 40 cada semana y nunca se quejó. Después de la tercera semana, me sentí culpable, así que aumenté su salario a $250 por semana. Luego le dije que si quería probar suerte en las ventas, le pagaría el 25% de los dólares publicitarios que trajera a la estación. Tracy acudió a las ventas como un pato al agua. Pronto ganaba $400 o $500 al mes en comisiones. Me encantaba tener a Tracy y Kimberly a mi lado. Tracy estaba dispuesta a aceptar cualquier trabajo que le diera y nunca supe dónde vería a Kimberly jugando. Sin embargo, no se le permitió ingresar a la sala de transmisión, que mantuve bajo llave. Podía tocar en los estudios si nadie trabajaba allí. Amanda se ofendió conmigo cuando le dije que los dejaba vivir en la sala de estar de la estación. Incluso cuando le expliqué que vivían en su automóvil, a Amanda no le importó. Le preocupaba lo que la gente pensaría de una joven que viviera allí. E incluso con su hija, eso debería haber sido otra señal de alerta para mí. Pero yo también lo extrañé. Aún así, pensé que Amanda y yo estábamos viviendo como un sueño. Sentí que estábamos más unidos que nunca y no pensé que pudiera amar a nadie más. Además, el negocio de Amanda había crecido tanto que ahora ganaba más de lo que ganaba en su trabajo anterior. Los comerciales en el canal ayudaron mucho. Todo iba muy bien. Incluso nuestros vecinos eran cálidos y amables. Como mencioné, Miss Mears horneó galletas y pasteles para nosotros. Los niños del vecindario jugaban stickball, hockey callejero y dive ball en la calle frente a la estación. A veces, cuando no estaba ocupada, salía y me unía a ellos. Pero como era mucho más grande, tuve que usar mi mano izquierda para todas las actividades porque naturalmente era diestra. Cuando jugábamos al hockey, solo se me permitía ser el portero y mi objetivo era el doble de grande. Mi vecino favorito era Henry Wilson, que vivía justo al otro lado de la calle de la estación. Era un marine retirado que había luchado en Vietnam. Venía a la estación 3 o 4 veces por semana a tomar un café conmigo y charlar sobre esto y aquello. Tenía algunas historias geniales y no todas estaban relacionadas con la guerra. Y sí, algunos de ellos eran de la variedad X. Henry perdió a su esposa Ellie hace 5 años y me di cuenta de que todavía estaba afligido por ella. Cuando hablaba de Ellie, podías ver el amor en sus ojos. Realmente disfruté salir con Henry, pero pude ver que a medida que pasaban los años, él comenzaba a declinar. Tenía cáncer, probablemente de la gente naranja, y mal corazón. Hace 10 años, se sometió a una cirugía a corazón abierto y desde entonces le han colocado 5 stents. Aún así, Henry nunca se quejó, a pesar de que estaba enfermo la mayor parte del tiempo y el dinero siempre era escaso. Vivía de la seguridad social y de una pensión militar. Pero las facturas médicas que no estaban cubiertas por el seguro lo dejaban en quiebra. Le sugerí que fuera a un hospital para veteranos de combate, pero dijo que preferiría morir antes que ir a ese lugar infestado de ratas. Me vi obligado a aceptar que nuestro hospital local de veteranos de combate era uno de los más antiguos. Por lo tanto, tenía escasez crónica de personal y un mantenimiento deficiente. En mi opinión,
Es criminal lo mal que tratamos a tantos veteranos. Nah. La gente siempre dice que las únicas dos cosas con las que puedes contar son la muerte y los impuestos, pero están equivocados. Las únicas dos cosas con las que realmente puedes contar son la muerte y el cambio. Eso es exactamente lo que le sucedió a mi pequeño pedazo perfecto de paraíso. Las cosas empezaron a cambiar. La economía comenzó a desmoronarse con el cierre de la fábrica de Barlovento. Luego Walmart se fue, seguido de una de las grandes farmacias. Pero el vecindario había conocido tiempos difíciles antes y los residentes lucharon por adaptarse. Luego, la economía de todo el país sufrió una fuerte recesión. Los negocios de todos se vieron afectados y la estación de radio no se quedó atrás. Los ingresos publicitarios cayeron otro 20% y luché por compensarlo. Hasta cierto punto, suavicé el golpe haciendo trueques con empresas. Por ejemplo, abrí una cuenta en una gasolinera local. Compré gasolina para nuestros autos, para los comerciales en la radio. Hice un trato con el gimnasio que Amanda y yo frecuentábamos y las cosas parecieron estabilizarse por un tiempo. Pero los golpes financieros aún no habían terminado. Braxton Machine Company anunció que trasladaría su fabricación a México. Piezas mecanizadas Braxton para aviones comerciales y militares. La empresa empleaba a 400 personas. La pérdida de Braxton envió ondas de choque a través de nuestra comunidad, especialmente cuando algunas de las empresas más pequeñas comenzaron a quebrar. La Cámara de Comercio local decidió intentar atraer nuevos negocios a la zona. Si no pudieran reemplazar los empleos perdidos, la situación podría empeorar mucho para la economía local y las personas que viven aquí. Fui elegido miembro de un comité para buscar nuevos negocios y, con suerte, atraerlos a Milton o sus alrededores. Estaba empezando a trabajar en esto cuando una serpiente se arrastró a mi pequeño paraíso. El nombre de la serpiente era Chad Duncan III. La familia de Chad poseía 101 docena de periódicos pequeños y medianos. Los periódicos pequeños eran en su mayoría los que tiraban al césped de forma gratuita. También poseían 12 revistas regionales y 4 estaciones de televisión. 2 eran afiliados de CB y 2 eran afiliados de NBC. El plan de negocios de la familia era simple. Ya fuera un periódico, una revista o una estación de televisión, lo conservaban solo si era rentable. Ninguna de las organizaciones individualmente aportó mucho dinero, pero juntas aportaron a la familia un flujo de caja impresionante. Un día, Amanda llegó a casa más tarde de lo habitual, hablando animadamente sobre un nuevo cliente, Chad Duncan III. Él la había contratado para diseñar la oficina de su nuevo Milton Free Press. Me inquietaba que Chad apareciera después de todos estos años, pero no estaba demasiado preocupado. Fue otra identificación de bandera roja perdida. La cámara había recibido a Chad con los brazos abiertos, viendo su apertura de un nuevo negocio en la ciudad como un buen augurio. Era una broma. Contrató solo a 3, un reportero, un vendedor y un gerente de oficina que podían cumplir una doble función como reportero o vendedor. Pero todo lo demás que usó el nuevo papel fue tomado de otro lugar. Todos los materiales fueron traídos de otros lugares, y el papel en sí fue impreso en Greenville. Tuve la oportunidad de hablar con Chad varias veces en reuniones de la Cámara y otros eventos comunitarios. Parecía lo suficientemente agradable, y erróneamente creo que nuestros desacuerdos universitarios quedaron atrás. Parecía sentirse cómodo en nuestra comunidad, hizo varias donaciones generosas a organizaciones benéficas locales y se unió a varios clubes locales de intereses especiales. Chad vino al sur para expandir el negocio de medios de su familia en el sureste. Antes de que Chad se encontrara con Amanda, su familia ya había comprado el periódico Greenville Times. Iba a iniciar otros 8 periódicos de pueblos pequeños y lanzar una revista de pesca y caza. 4 de esos pequeños periódicos se ubicarían en pueblos de este condado. Pero Chad parecía más interesado en ayudar a mi esposa a construir su negocio que en construir el negocio de su familia. Pronto Amanda empezó a llegar a casa cada vez más tarde.
Luego comenzó a pasar la noche en Greenville para asistir a las reuniones matutinas. Fueron un montón de señales de advertencia que finalmente no me perdí. Podía sentir a Amanda alejándose de mí, pero no quería rendirme sin pelear. Le envié flores a mi esposa, le compré pequeños regalos íntimos y traté de llevarla a citas románticas. Nada funcionó. Y ahí fue cuando puse un rastreador en el teléfono de Amanda. Descubrí que Amanda estaba pasando sus fiestas de pijamas con Chad. La guerra había terminado y yo había perdido. Consideré seriamente ir a Greenville y sacarme la mierda de Chad. Pero eso habría resultado en que fuera a la cárcel y Chad podría sonreírme a través de los barrotes. Y así, además de toda mi agitación económica, mi esposa durante 8 años me traicionó. Amanda había vuelto a su primer amor de la universidad. Que Amanda me fuera a dejar ya era bastante malo, pero que me dejara por un hombre que despreciaba era otro nivel de dolor. Y si me permitiera pensar en ello durante demasiado tiempo, comenzaría a hiperventilar. Al final, decidí que tenía que hablar con Amanda. No iba a ser como mi tío Freddy. Su esposa se había divorciado de él para casarse con su jefe. Hizo el ridículo rogando y suplicando a su esposa que volviera con él durante meses. Eventualmente, el tío Fred tuvo un ataque de nervios y tuvo que ser hospitalizado. Fue triste y vergonzoso verlo y juré que nunca sería como mi tío. Así que decidí que la mejor manera de manejar la situación era decirle a Amanda que todo había terminado. Pero ella me ganó. Llegué a casa una noche y vi a Chad y Amanda sentados en la sala de estar. Amanda parecía nerviosa y Chad estaba sentado allí con una sonrisa en su rostro. Tom, tenemos que hablar, dijo Amanda, sonriendo a Chad. Sin embargo, como dicen los británicos, tuvieron que ponerse a prueba esa noche. Aún así, todo el desastre finalmente encajó en mi mente. Chad había prometido pagarme por la broma del periódico de la universidad y parecía que él había hecho precisamente eso, robarme a mi esposa. 2 cosas me ayudaron a superar el divorcio. El primero fue el tono que establecí cuando mi esposa anunció que se divorciaría de mí. Tomó todo lo que tenía, pero asentí y dije, está bien. Pude ver que mi falta de emoción puso a Amanda un poco nerviosa y Chad estaba claramente molesto porque no me había convertido en un desastre emocional. Me convenció de que fingir que el divorcio no era gran cosa era lo correcto. Cómo jugaría con el divorcio era otro asunto. Sabía que Amanda quería nuestra casa y ella sabía que yo quería la estación de radio. En la mente de Amanda, era justo conseguir la casa y la mitad de la estación de radio. Incluso en esta negociación, no mostré emoción. Le dije a Amanda que ella podría tener la mitad de la estación de radio. Como estaba perdiendo dinero, sería responsable de la mitad de las deudas de la estación. Esto enfrió su ardor ya que no quería formar parte de la estación de radio. Después de mucha negociación, amén. Acordó que se tasaran la casa y la estación de radio. Si la estación de radio valiera más que la casa, le pagaría a Amanda la mitad de la diferencia. Por otro lado, si la casa valiera más, Amanda tendría que pagarme la mitad de ese valor. Hicimos 2 tasaciones en cada propiedad y mostraron que la casa valía entre $220,000 y $440,000 más que la estación. Cuando salió esto, Amanda se lamentó de que no me pagaría $10,000 si usábamos el valor de tasación más bajo. La actitud de Amanda de pagarme por un valor diferente realmente me molestó, pero no lo demostré. En cambio, hice que mi abogado preguntara cómo Amanda me pagaría la manutención de los hijos. En ese momento, ella ganaba más dinero con su negocio que yo con la estación de radio, gracias principalmente a Chad. La idea de Chad de seducir a mi esposa involucrándose en su negocio se hizo sentir nuevamente. Cuando mi abogado lo mencionó, Amanda tuvo otro ataque. El divorcio se estancó hasta que sugerí una reunión privada mientras las cosas avanzaban, todavía tenía que mantener la estación a flote financieramente. Durante este tiempo, también pasé una cantidad poco saludable de tiempo pensando en formas de vengarme de los 2 tramposos.
Sin embargo, la mayoría de mis ideas eran estúpidas o me habrían llevado a la cárcel. Eventualmente se me ocurrieron dos ideas que pensé que les harían daño a ambos, al menos un poco. Lo primero que hice fue sacar del aire todos los comerciales de Amanda. Luego fui a Maggie's Interior Design, una pequeña empresa de diseño de interiores a 2 ciudades de distancia. Hice el precio ridículamente bajo para que Maggie no pudiera negarse. Tan pronto como Amanda se dio cuenta de que su anuncio había sido reemplazado por un competidor, me llamó. Ella exigió una explicación de por qué no se estaba haciendo girar su comercial. Tienes que estar bromeando, Amanda, dije incrédulamente. Nos estábamos divorciando. ¿No pensaste que iba a seguir haciendo girar tus comerciales gratis? Sin embargo, ese fue solo mi primer disparo. Cuando Amanda quiso ganar tiempo, le dije que no tenía plazas disponibles. Mi futura exesposa se volvió loca. Simplemente colgué el teléfono con una sonrisa. Lo siguiente que hice fue atacar el negocio de Chad. Si hubiera estado en mi sano juicio, dudo que hubiera hecho lo que hice. Fui a todos los anunciantes de los periódicos Chads y traté de venderles la idea de dividir su presupuesto publicitario. La idea era que las empresas compraran pequeños anuncios en los periódicos y usaran el resto para anuncios de radio. La gente escuchaba sobre sus negocios en el aire y prestábamos atención a los anuncios en los periódicos. Para mi gran sorpresa, mi plan realmente funcionó. Convencimos a alrededor del 40% de los anunciantes de Chad para que aceptaran el trato. Los ingresos adicionales ayudaron un poco a la estación, pero seguimos dando vueltas en círculos. No hace falta decir que Chad estaba furioso, lo que me hizo muy feliz. El divorcio aún se prolongaba, pero Chad y Amanda conducían por la ciudad como una pareja casada. Esto me molestó, así que le pedí a mi abogado que le dijera al abogado de Amanda que simplemente iríamos a la corte si no podíamos llegar a un acuerdo por adelantado. Eventualmente, acordaron reunirse en la oficina de sus abogados. Estuve de acuerdo, aunque esto no hizo feliz a mi abogado. Cuando mi abogado y yo entramos a la sala de conferencias, Chad estaba sentado allí sonriendo. Sonreí y le asentí con la cabeza. Chad, vas a tener que irte. No me iré, Chad gruñó y Amanda asintió. Bueno, entonces, supongo que la reunión terminó, dije, volviéndome hacia el abogado. Bueno, deja que la corte se ocupe de eso, por favor. Aguanta un segundo. El abogado de Amanda se dirigió a nosotros cuando nos íbamos. Dame unos minutos para discutir esto con mi cliente. Momentos después nos invitaron a volver a entrar y Chad se quedó sin aliento. Vale, antes de empezar, Amanda, le dije, mirando directamente a mi mujer, que no sé qué he hecho para que me traten tan mal como tú a mí. Si querías salir de nuestro matrimonio, no tenías que engañarme a mis espaldas. Todo lo que tenías que hacer era decirme que querías el divorcio. Te lo habría dado a ti. Esperaba más, y no puedo decirte lo decepcionado que estoy contigo. Amanda se sonrojó pero no se disculpó. A decir verdad, yo tampoco iba a contener la respiración. Ahí fue cuando intervino mi abogado. Señorita Ambrose, tengo sus ingresos de los últimos 2 años y los ingresos de Tom por el mismo periodo. Como puede ver, ganaba alrededor de $30,000 más por año que Tom. Creo que el tribunal aprobaría la pensión alimenticia del mes. Eso es pura tontería. Amanda retrocedió bruscamente. Tom, si este es tu intento de lastimarme, pelearé contigo. Solo sonreí tristemente y dije con calma, mira, Amanda, no quiero tu pensión alimenticia, pero ni siquiera me pagarás la mitad de la diferencia entre las 2 propiedades. Estoy seguro de que su abogado le dirá que la corte definitivamente le hará pagar al menos $10,000 y probablemente tomará el promedio de las 2 tasaciones, que serían $15,000. Y existe la posibilidad de que el tribunal acepte la más alta de las 2 evaluaciones, que sería de $20,000. Además, podrían agregar pensión alimenticia. Entonces, ¿por qué no nos comprometemos?
Págame 15.000 y renunciaré a la pensión alimenticia. Amanda me miró fijamente durante unos largos momentos. Entonces la ira pareció drenarse de ella y vi que la lógica fría se asentaba en sus ojos. Estaba claro que todo el amor que alguna vez había sentido por mí se había ido. Después de una larga pausa, Amanda aceptó el compromiso. Entonces supongo que ya terminamos, dije, tratando de sonar alegre antes de salir de la sala de conferencias. Me acerqué a Amanda para meterme con ella un poco más. Besé la coronilla de su cabeza y le mentí. Espero que Chad y tú estéis muy felices. Me detuve en la entrada y me di la vuelta para saludar a Amanda. La incertidumbre y confusión en su rostro ahora era legible. Era una cosa pequeña, pero se sentía bien. Lo segundo que me ayudó a superar el divorcio, y probablemente lo más importante, fueron Tracy y Kimberly. Eran rayos de sol en un mar de dolor y sufrimiento. Siempre mantuve una relación completamente profesional con Tracy. Aún así, fue agradable tener a alguien completamente de mi lado. Tracy se sorprendió cuando se enteró de lo que Amanda había hecho. Sin embargo, el divorcio me estaba obligando a cambiar muchas cosas. Cuando tuve que salir de la casa que compartíamos con Amanda, Tracy me preguntó si debía buscar un apartamento. No, no gastes el dinero en un apartamento. Podemos compartir las viviendas, insistí y luego traté de agregar algo de humor. No estoy preocupado. Pondré un candado en mi habitación para que no puedas aprovecharte de mí. Tracy se sonrojó mucho ante mi comentario y luego me sentí incómoda. Solo bromeo. Bueno, solo sean compañeros de cuarto. A menos que te sientas más cómodo teniendo tu propio apartamento. No, no. Tracy se opuso de inmediato. A Kimberly y a mí nos encanta vivir aquí. Nos encantaría si vivieras aquí permanentemente. Estaba feliz de que se quedaran porque no habría podido manejar la soledad por encima de todo lo demás. Tener a Tracy y Kimberly cerca me ayudó a sanar mi alma a medida que las semanas se convertían en meses. Comenzamos como empleador y empleado, pero rápidamente nos hicimos amigos. Luego nos hicimos muy buenos amigos. Aproximadamente 2 meses después de mi divorcio, reuní el coraje para invitar a Tracy a una cita. Fin de la primera parte. La parte 2 puede salir en 10 horas. Escribe en los comentarios si lo estás esperando. Además, dale me gusta debajo de este video y suscríbete a mi canal. Espero que hayan disfrutado de este video.